Muy buenas tardes. Hoy nos encontramos con la doctora María Crespo Pellido. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes, bien, bien, gracias, gracias por la invitación. Pues gracias por estar con nosotros. Claro, antes de comenzar a hablar sobre su trayectoria profesional, ¿no? Aquí en la Escuela de Medicina con nosotros, quisiéramos preguntarle dónde usted nació Pues yo nací en Salamanca, en España. y en qué área de Salamanca se crió. Me crié en un pueblecito que está a 10 kilómetros de Salamanca, o sea que básicamente en esa zona. ¿Y tuvo hermanos usted? Sí, tengo tres hermanas. Yo soy la mayor de cuatro hermanas. ¿Y sus padres, cómo se llaman? Pues mi mamá todavía está viva. Mi mamá va a cumplir 91 años y se llama Petra. Y mi papá falleció y se llamaba Lipio. ¿Cómo fue su infancia? Cuéntenos. Bueno, pues yo me crié en los primeros años en un pueblo bien pequeño, como de 300 habitantes, cercano como a 10 kilómetros de Salamanca. Y me crié en la época de Franco, todavía Franco estaba vivo. Y fue bien peculiar, bueno, pero bien diferente a lo que estamos acostumbrados ahora. Por ejemplo, los primeros años de la escuela, ¿verdad? Cuando yo fui a la escuela, solamente en el pueblo había dos escuelas, una de niños y una de niñas. Y en la de niñas estábamos todas juntas en un solo salón, de 6 a 14 años. O sea que todo el mundo oía las clases de unos y de otros, o sea, las clases, las niñas pequeñas oían lo que estaban aprendiendo las niñas grandes, etcétera. Y era bien peculiar porque teníamos que llevar un protocolo como que estábamos en la época, ¿verdad?, de Franco. Había que cantar el Cara al Sol todas las mañanas, dándole la vuelta al salón. Parece un poco extraño ahora, pero así era. Lo que pasa es que teníamos una maestra muy buena que se llamaba Doña Luisa y yo aprendí muchísimo y me motivó siempre a seguir estudiando. O sea que yo le agradezco desde este micrófono a Doña Luisa que creó en mí o puso en mí la semillita esa de seguir siempre aprendiendo algo más. Interesante. Y cuéntenos cómo fue esa relación con sus papás, sus hermanos durante esos años primarios. Pues siempre ha sido buena, siempre nos hemos llevado bien. De hecho, yo voy prácticamente todos los años a España y cuando mis tres hermanas están de vacaciones y estamos, si yo estoy 10 días o 2 semanas o lo que sea, siempre estamos juntas. Y con mi mamá, ahora pues mi papá no está, pero con mi mamá siempre hemos sido una familia muy unida y somos una familia muy unida. ¿Y cómo usted llega aquí a Puerto Rico? Bueno, yo me casé con un puertorriqueño. Cuando yo estaba estudiando en química en España, yo empecé a estudiar en la Facultad de Química en Salamanca y conocí al que era mi esposo, que estudiaba biología. Nos casamos y nos vinimos a vivir a Puerto Rico y así fue que yo llegué a Puerto Rico. Y una vez usted llega a Puerto Rico, continúa Y estudios. una vez que yo llego a Puerto Rico, pues continúo estudios y como vivíamos en la zona oeste, continúo estudios en el Colegio de Mayagüez. Como yo no había acabado química en España, pues tuve que comenzar de nuevo en Mayagüez, con la suerte de que me permitieron coger el primer y el segundo año del bachillerato en química a la vez. O sea que yo pude graduarme de mi bachillerato en química en Mayagüez en 3 años. Y fue una experiencia muy buena. Yo guardo muchos buenos recuerdos del colegio de Mayagüez y de la que en ese momento era su directora, que era la profesora Silvia Márquez de Pirasi. Y de hecho yo mantengo muy buena comunicación todavía con mis compañeros de estudios de Mayagüez, que luego hice una maestría en analítica y química y electroquímica ya también. Y fui profesora del Colegio de Mayagüez 3 años. O sea que mi relación con el Colegio de Mayagüez fue tanto de estudiante como de profesora y me he mantenido en contacto con la gente, con mis compañeros. ¿Y cómo surgió ese interés por la química? Porque nosotros aquí en la Escuela de Medicina la conocemos del Departamento de Fisiología. Pues eso tiene su historia. Bueno, en España cuando uno acaba el bachillerato, que es de allí, que es la JAI de acá,
pues uno toma un año que se llama selectividad, que es como una transición, o ese es como el último año de high, pero tienes que tomar luego, en esa época, en la época de la que te estoy hablando, hace unos cuantos años, tenías que tomar unos exámenes, que eran los exámenes de selectividad, y de acuerdo a la puntuación, entrabas en un sitio o en otro. Yo dije, yo quiero estudiar medicina, y saqué la puntuación para estudiar medicina, ¿verdad? O sea, que podía estudiar medicina. Y el día que yo salí de mi casa para matricularme en medicina, en el camino yo dije, pero es que a mí lo que de verdad me apasiona es la química. Y en lugar de irme a la Facultad de Medicina a matricularme, me fui a matricular en química. Y me matriculé en química. Pero cuando acabé la maestría en química y fui profesora de química, quería algo más. O sea que siempre buscaba como esa mezcla. Una mezcla entre la aplicación de la química, ¿verdad? Y ahí fue que después de haber dado clase en el colegio de Mayagüez, vine a la escuela de medicina a ciencias básicas e hice un doctorado en farmacología, en el departamento de farmacología y toxicología, que básicamente la química siempre ha sido como la base de todo lo que soy y que he hecho en estos días, en estos últimos años, porque realmente la química es la base de todo. Y el que sabe química, pues le resulta, yo creo, que más fácil estudiar otro tipo de ciencias, porque es como que la aplicación lógica. Y después de farmacología, pues hice un postdoctorado en fisiología. O sea que quedó todo englobado, ¿verdad? Porque todo está relacionado, la química, la farmacología, la fisiología. Y realmente el unir esas tres disciplinas pues me apasiona. Y eso es pues en lo que he estado más de los últimos más de 30 años. ¿Y nos podría contar brevemente cuál fue su disertación en el doctorado o en el postdoc? Bueno, en el doctorado, empiezo con la maestría. La tesis de maestría pues era de química, ¿verdad? Pero ya iba un poco encaminada a estas áreas, porque fue estudiando las características termodinámicas de las soluciones en las cuales se guardan los órganos cuando se van a trasplantar. Y esa fue mi tesis de maestría. El doctorado pues ya fue un poco diferente, era en la época, a principios de los 90. Fue en cardiovascular, en farmacología cardiovascular. Mi mentor fue el doctor Walmor de Melo, que ya falleció. Y trabajé, era en la época cuando los ACE inhibitors y los bloqueadores de los receptores de angiotensina estaban comenzando su boom, estaban comenzando a usarse como antihipertensivos y nacía ese tipo de farmacología. Y yo estudié las propiedades las propiedades electrofisiológicas de esas drogas en el corazón de las ratitas. Y tuvimos mucha suerte, o fue el momento justo, ¿verdad? Porque fuimos de los primeros grupos que describió el efecto antiarrítmico de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina en el corazón. O sea que fue justamente estudiar lo apropiado en el momento apropiado, y eso fue mi disertación doctoral. Después he estado trabajando vascular, no tanto en corazón, sino como en la vasculatura, en las alteraciones vasculares, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia de mantener una buena salud vascular? ¿Qué alteraciones se producen dentro de nuestras arterias, dentro de nuestro sistema vascular cuando, por ejemplo, hay diabetes, cuando hay aterosclerosis, cuando hay hipertensión? O sea que, y lo último es stroke o derrame, alteraciones vasculares en derrame, usando modelos animales siempre. Si fuéramos a preguntarle cuál es su especialidad, ¿qué nos respondería? Bueno, pues farmacología y fisiología cardiovascular, incluyendo diabetes
O sea, alteraciones, condiciones que pueden alterar la fisiología cardiovascular, y la aplicación sería cómo diferentes drogas, o sea, cuál es la farmacología, los efectos de las drogas en esas condiciones, en disminuirlas, en retardarlas, etcétera. Una pregunta que se nos quedó. Sí. Cuando usted llega aquí a Puerto Rico, Ajá. usted es extranjera. ¿Cómo usted se siente al llegar a otra tierra? ¿Discriminaron con usted por ser de otro lugar? Yo realmente nunca no puedo decir que me he sentido discriminada, no me he sentido discriminada porque yo me adapto muy bien a las circunstancias. Debe de ser que aplico lo de Darwin, que solamente el que se adapta sobrevive. Eso es siempre una broma que yo hago, ¿verdad? No, pero realmente no me he sentido nunca discriminada. O sea, me he sentido muy bien. Lo más importante, yo creo que lo más importante en la vida de uno es que le guste lo que uno hace. Y si a uno le gusta lo que uno está estudiando y lo que uno está haciendo, pues no tiene tiempo de pensar si estoy siendo discriminado, o realmente la verdad es que yo no me he sentido discriminada. Lo que más me chocó al principio fue el olor fuerte de la comida, mucho condimento, pero ahora me encanta. Por ejemplo, los pasteles el primer año yo no los podía comer y ahora me encantan. Pero no me siento discriminada, no me he sentido discriminada para nada, ni por ser extranjera, ni por ser mujer, no me he sentido discriminada. ¿Y qué nos puede decir de su experiencia docente aquí en la Escuela de Medicina? Ok, bueno, pues a mí me encanta enseñar. Me gusta mucho el laboratorio, ¿verdad? Pero me encanta enseñar. Y es que llevo muchos años enseñando diferentes disciplinas, porque como le dije, yo empecé enseñando química hace muchos años y yo tenía grupos de ingenieros en el Colegio Mayagüez. Y a pesar de que era química general, pues uno desarrolla habilidades o uno desarrolla destrezas para enseñar, y me di cuenta de que de verdad que me gusta enseñar. Y después continué aquí en ciencias médicas, y lo primero que yo enseñé en ciencias médicas fue farmacología, porque yo era miembro del departamento de farmacología. Yo comencé aquí en la escuela, pero en el departamento de farmacología. Y yo enseñaba diferentes partes de farmacología, hasta que me transferí al departamento de fisiología, y en el departamento de fisiología no enseño fisiología cardiovascular, enseño fisiología respiratoria y ácido base. Y pues por circunstancias, y las circunstancias es se había jubilado el profesor que era doctor Furila, que daba respiratorio, pero no solamente porque se había jubilado y vine yo y daba eso, es porque fisiología respiratoria es muy aplicada también. Y recuerde, como yo soy química física, pues, y hay mucha matemática envuelta, pues para mí era como una cosa natural dar eso. Y realmente me encanta. Llevo más de 20 años enseñando fisiología respiratoria y me gusta. Y ácido base, bueno, pues ácido base es lógico, ¿verdad? Si soy química, voy a enseñar ácido base. O sea que mi experiencia en la escuela ha sido muy buena. ¿Y su faceta como investigadora, qué nos puede decir? Pues aparte de que requiere mucho esfuerzo, ¿verdad? Pero tiene muchas muchas compensaciones o muchos lados positivos muy buenos. Uno contribuye a la generación de nuevo conocimiento, uno contribuye en el desarrollo de investigadores nuevos, de estudiantes de maestría nuevos, de estudiantes doctorales nuevos, y también tienes la oportunidad de viajar y presentar tus trabajos en diferentes partes del mundo. Y eso es muy positivo, ¿verdad? Porque conoces otros investigadores y conoces también nuevos países y unas circunstancias diferentes. Sobre el área administrativa, usted ha coordinado cursos, ha sido asistente de asuntos académicos, ha estado en comité. ¿Qué nos puede contar sobre eso? Bueno, pues no sé si afortunada o desafortunadamente. Yo empecé muy temprano en mi carrera. Yo empecé al principio aquí en el recinto
como coordinadora de la Escuela Graduada de Ciencias Biomédicas cuando el doctor Hillier era el decano de Ciencias Biomédicas. Después, cuando él fue rector de la UPR, él me pidió que lo ayudara o que fuera por lo menos los primeros años. No quise estar más tiempo, solamente un tiempo allá como ayudante especial del rector de Río Piedras en asuntos estudiantiles. Parece que los estudiantes se me daban bien. O sea que aprendí, estuve en administración desde el principio de mi carrera, también a lo largo de todos estos años pues he coordinado muchos cursos, pertenezco actualmente y he pertenecido en varias ocasiones al Senado académico, en la Junta Administrativa, estoy en el Comité de Administración de la Escuela de Medicina, o sea, pertenezco a muchos comités y eso puede ser, sí, quizás te quita un poco de tiempo, ¿verdad? Pero es una fortaleza porque uno debe de verlo positivamente, como que puede aportar algo, o sea, desde un punto de vista diferente a la escuela. Y bueno, pues yo soy pro escuela de medicina, porque bueno, trabajo aquí, me he formado aquí y me siento muy agradecida con la escuela. Y ese amor que usted siente por la escuela de medicina también tiene que ver con esos grants que ha traído aquí a la escuela. También, bueno, de investigación y también llevo 30 años en el Centro de Excelencia. La doctora Facundo dirige el Centro de Excelencia y yo soy la directora asociada. Y con el Centro de Excelencia tengo que hacer un hincapié, ¿verdad? Porque a través del Centro de Excelencia siempre mi participación, ahora tengo una participación mayor en administración como directora asociada junto con la doctora Facundo, pero a través de los 30 años yo he coordinado y he motivado a hacer investigación a los estudiantes de medicina. Y eso ha sido uno de los roles dentro de esta escuela que más satisfacciones me ha dado, en ver cómo esos estudiantes de medicina se preocupan, no solamente se preocupan, sino que se envuelven en varias investigaciones clínicas o básicas y con el tiempo se desarrollan y son investigadores prominentes, investigadores entregados que contribuyen a la ciencia. O sea que ese rol es uno de los, el promover la investigación en los estudiantes de medicina es una de las actividades que más satisfacción me da. Muy bien, y usted tiene un gran acervo de papers y publicaciones. ¿Puede contarnos algo sobre ello? Ok, yo tuve la suerte de tener una mentora de maestría y un mentor doctoral. La mentora de maestría fue la doctora Carmen Vega, que todavía está viva y es profesora de química del Colegio de Mayagüez, y el mentor doctoral, como ya dije, fue el doctor de Melo, que falleció. Pero los dos, una de las cosas que yo aprendí de ellos es que tú puedes trabajar mucho en el laboratorio, pero si no lo publicas, es como si no lo hubieras hecho. Porque entonces nadie tiene la oportunidad de verlo, nadie tiene la oportunidad de utilizarlo como base, y es como yo le digo a los estudiantes de medicina, es importante que lo que ustedes hacen lo presenten en foros y lo publiquen, porque así es que uno va añadiendo gotitas, ¿verdad? Gotitas de arena, granitos de arena, que a lo mejor lo que tú has visto aquí lo va a utilizar un investigador en Japón y va a ser la base para que él continúe ese tipo de proyecto, o le va a dar como que la clave para seguir en esa área, o lo va a ayudar, ¿verdad? Y es importante no solamente lo que uno encuentra, un hallazgo positivo. A veces llega un estudiante y dice, no, pero es que no es importante, ¿para qué lo voy a publicar? Porque esto no pasó nada o tuve lo contrario de lo que yo pensaba. Pues todo es importante. Decir que no tiene efecto o que tiene un efecto contrario, porque eso ayuda. Todo es información importante en la ciencia. No hay nada que no sea importante. O sea, todos los hallazgos tienen un sentido. Lo que pasa es que hay que tener paciencia y saber buscarle el sentido. Aquí yo tengo una lista larga de honores y reconocimientos. ¿Qué nos puede decir sobre esto? Bueno,
Pues, ¿qué le puedo decir? Por ejemplo, los estudiantes de medicina me nominaron para ser alfa, o sea, me nombraron para ser alfa mega alfa. Pero uno de los honores que más me llenó o que más me gustó fue que me hicieran fellow del American Heart Association, porque eso fue por invitación y fue por las publicaciones que le estaba hablando ahorita, de los bloqueadores de los receptores de angiotensina y por el estudio, por los papers y el estudio trabajando en fallo cardíaco. Fallo, que no le dije nada del fallo, pero eso es otra de las áreas que trabajé mucho, utilizando el Syrian Cardiomyopathic Hamster, que es un modelo de hámster cardiomiopático. Pues trabajamos y contribuimos con varias publicaciones al estudio de cardiomiopatías dilatadas, y entonces el American Heart me hizo fellow del American Heart, y lo mismo la Asociación de Diabetes también, porque lo que estaba trabajando en el sistema cardiovascular, me di cuenta de que una de las condiciones más prevalentes, ¿verdad?, en Puerto Rico, uno de los problemas más importantes es la gran incidencia de diabetes que hay en Puerto Rico y todas las complicaciones que el ser diabético conlleva, ¿verdad? Porque el problema no es tener el azúcar alta, el problema es lo que ese azúcar hace, el estrés oxidativo que se genera y el daño cardiovascular que eso genera. Por lo tanto, los problemas principales de los diabéticos son problemas cardiovasculares. Entonces, utilizando un modelo de rata a la que diabetizamos y hacemos diabética, pues hemos estado estudiando diferentes características, ¿verdad? Caracterizando disfunción endotelial, haciendo ecocardiografía del corazón de esa ratita diabética, tratándola con diferentes drogas. Y ahora los últimos trabajos que publicamos con la estudiante Marie Román, la doctora Marie Román, que ya se graduó, ¿verdad?, eran de derrame o stroke en un modelo de ratas diabéticas. O sea que, pues, básicamente, y por eso fue que la American Diabetes Association también me nombró fellow. Y pues, básicamente esos son los que te puedo decir. Hay otros ahí, pero... Sí, hay muchos, hay muchos. Entonces, usted está adscrita al Departamento de Fisiología, da clases en la Escuela de Medicina, pero también da clases a los estudiantes de Medicina Dental. ¿Me puede decir brevemente algo? También, bueno, estoy adscrita, soy catedrática del Departamento de Fisiología y tengo un nombramiento conjunto como catedrática en el Departamento de Anestesiología. O sea que estoy en los dos departamentos, Fisiología y Anestesiología. En Anestesiología, pues colaboro con la parte de investigación de los residentes. Ayudo a los residentes a escribir paper, trabajan en mi laboratorio, y ahora mismo este año pudimos publicar 2 casos clínicos, bueno, el 2023, y estamos escribiendo otro tercero, y eso es una experiencia para ellos también buena porque les ayuda a desarrollar unas destrezas adicionales que necesitan para la residencia. Con lo que me decía de medicina dental, pues en fisiología los profesores tenemos que dar clase no solamente en medicina, damos clase también en medicina dental y a los estudiantes graduados, o sea, a los estudiantes de maestría del departamento de fisiología y a los estudiantes de PhD. O sea que tenemos una amplia responsabilidad como profesores. Y aunque esta es la última pregunta, pero yo quisiera seguir hablando, ¿verdad?, con usted. Pero si usted pudiera darle algún consejo a uno de sus estudiantes o futuros estudiantes que van a llegar aquí a la Escuela de Medicina, que quisiera estudiar en el campo de la fisiología o la bioquímica o la anestesia. Bueno, yo lo que le puedo decir a cualquier estudiante, número uno, que esté seguro de lo que quiere estudiar, porque si le gusta el área en el que quiere entrar, pues le va a resultar mucho más fácil estudiar, y va a estudiar con mucha entrega, y siempre va a tener
una pregunta adicional. Por supuesto que a mí me gusta el área de la investigación y como yo le digo a los estudiantes de medicina o a los estudiantes graduados, cuando tú estás en el laboratorio y contestas una pregunta, aparecen 10 preguntas adicionales, porque si obtienes un resultado, lo primero que tienes que decir, ¿y por qué? ¿Y cómo? ¿Y qué pasaría si yo cambio las condiciones? ¿Y qué pasaría si yo en lugar de usar esta temperatura uso otra? ¿Y qué pasaría si yo en lugar de esta concentración uso otra? ¿O si en lugar de este modelo uso otro modelo? ¿O si en lugar de tratar al animal por un mes, lo trato por 2 meses? ¿O lo trato una semana? O sea, que siempre le hagan caso a ese yo interior, ¿verdad?, que les pregunta ¿y qué pasaría? Y que no maten nunca su curiosidad científica, que siempre sigan sus instintos, ¿verdad?, y su curiosidad, y que sean fieles a sus instintos y a las decisiones. Por ejemplo, si a una persona, esto me pasa mucho con los estudiantes de medicina, que te dije que pues le coordino, los ayudo a buscar mentor, etcétera. Y me dicen, ¿usted me podría ayudar a buscar un mentor para investigación? Lo primero que le digo, ¿qué área es la que te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta? Porque ahí, en ese área que te gusta, ahí es que tú tienes que empezar. Hay que empezar a buscar, ¿verdad? Uno no puede estudiar, no puede investigar a la fuerza. Tiene que ser algo que a uno le guste. Por eso los proyectos de investigación o cuando un estudiante entra con un mentor, tiene que ser en un área que le apasione, porque el entusiasmo y la pasión son importantes en la ciencia. Pensaría uno que no, que los científicos somos todos fríos, calculadores, pero no, es al revés. Uno tiene que enamorarse del área y apasionarse con el área para uno poder estar contento con lo que hace y no cansar, o sea, uno se cansa, ¿verdad? Pero aun cuando uno esté físicamente cansado, decir, no, tengo que seguir, pero eso solamente lo da la pasión. Porque si uno está haciendo algo que no le gusta, pues eso no nos va a llevar a ninguna parte. Y esos son los consejos que hoy en día y que siempre yo le he dado a los estudiantes. Ayer yo tenía 3 estudiantes de medicina de primer año preguntándome precisamente eso. Ahora para el verano del 2024, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde podemos ir a hacer investigación? Y eso es lo primero que le digo. Ustedes localicen o traten de ver qué es lo que más les gusta. Y así es, o sea, y estoy segura que dentro de un tiempo seguiré dando los mismos consejos. Pues, doctora Crespo, gracias por haber estado con nosotros en la tarde de hoy. Pues gracias por la invitación, de verdad que ha sido un placer. Igualmente.